Vamos a empezar entonces. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches, bendiciones. Hola. Estamos aquí participando con ustedes con mucho gusto. Acepté la invitación de Oscar. Y vamos entonces a pensar un poco aquí desde el calor de Sao Paulo, 80 grados, San Carlos, la ciudad donde yo estoy. Y en cuanto Oscar hablaba de la globalización, yo estaba pensando en la globalización en los tiempos de Jesús o de los apóstoles, porque el Imperio Romano, la historia de la Iglesia, el Imperio Romano, en el tiempo que se escribió, que cuenta de los hechos de los apóstoles, era tenía un alcance muy grande, o sea, alcanzaba Asia Menor, Antioquía, ¿cómo que es? Ya me olvidé. Antioquía, la Siria y España, Italia, en fin. O sea que el mundo de Pablo y de los apóstoles era globalizado también. Y claro que era de una forma por el gobierno político, ¿no? Claro, los viajes no eran tan fáciles como hoy día se pueden hacer los viajes. Y de esta manera, entonces, nosotros tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, pero antes de pensar en Hechos de los Apóstoles, pensemos un poco, recordando un poco lo que ya se habló del contexto global que nos estamos viviendo. Se habló de la diáspora, de las inmigraciones, en fin. Y eso realmente ha provocado en la iglesia un susto, porque muchas iglesias, yo hablo de un contexto brasileño, pero también los 5 años que estuve en Chile, de 2010 a 2015 más o menos, a 2011, a final de 2015, 16 por ahí, yo vi que la iglesia tiene de cierta manera un cierto miedo de salir de las murallas o de los templos. Y ese miedo se ve en todos los aspectos. Somos muy templarios. Entonces en Chile yo vi, como también acontece aquí en Brasil, que nosotros tenemos 3 ídolos. El ídolo templo, el ídolo pastor y el ídolo templo, pastor y día domingo. Porque parece que todas las cosas tienen que acontecer en el templo, el pastor tiene que estar siempre en todo lugar, en todos los lugares, y tiene que ser en el domingo las cosas. Hay escuela bíblica o el culto generalmente acontece del domingo o en el sábado. Sábado y domingo son los 2 días más. Y lo que pasa es que nosotros tenemos como evangélicos, tenemos una práctica, o mejor una teoría, ¿no? La famosa sacerdocio de todos los cristianos, de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes, todos podemos predicar, todos podemos bautizar, todos podemos dar la cena, todos podemos hacer un montón de cosas y no solamente el pastor. Si tenemos el don, si tenemos la capacidad, podemos hacerlo. Y eso entonces la iglesia tiene que aprender en estos días. Y lo que nosotros tenemos hoy día y que nosotros necesitamos ver es que hoy día nuestras iglesias son muy para adentro y nosotros difícilmente vamos a tener personas yendo a la iglesia. El mandato de Jesús no es vengan los invitados. Vamos a llevar para los templos los invitados, los convidados. El mandato de Jesús es, en cuantos ustedes están yendo, hagan discípulos. Ese es el mandato de Jesús. No es para llevarlos para el templo. Pero por una formación, por una teología, por una práctica, los hicieron entonces construir los templos
a partir del siglo IV, y así perdemos el mundo, vamos a colocar entre comillas. Pero el mundo, nosotros ya fue visto, tenemos y en nuestro país, aquí en Brasil, en Chile, ahora hay una diversidad de pueblo, hay una diversidad étnica, tenemos muchos tribus en la ciudad, tenemos grupos que tienen características de identidad. Por ejemplo, yo le voy a contar una cosa a ustedes en primera mano, como se dice aquí en Brasil. Sergio me conoce y sabe que eso no es ninguna novedad tal vez para él. Aquí en Brasil, por ejemplo, yo por me aproximar del grupo LGBT para evangelización, me cortaron la cabeza. Hoy día no tengo iglesia por causa de eso. Simplesmente porque yo mantengo contacto con estas personas. ¿Por qué? Porque mi labor no es llegar y condenarlos. Yo creo que la práctica es pecado. Pero yo no puedo. Imagínese usted, yo llego a su casa hablando contra usted. Usted no me va a abrir la puerta, me va a dejar afuera. Y yo no voy a poder llegar a Puerto Natales. Pero si yo llego con una buena palabra, con amistad, con cariño, y vamos conociendo, vamos siendo amigos, compartiendo, hablando, y en el momento preparado por Dios, por la oración, por el Espíritu Santo, por la Biblia, consigo hablar y presentar el Evangelio. Y ahí tenemos entonces un grupo de una identidad muy complicada, y hoy día, vean ustedes que la sigla, la abreviación dice LGBT más, porque ya no hay más que letras colocar. Entonces, hay grupos en este mundo globalizado que necesitamos ver cómo alcanzarlo, ambientes culturales diferentes. Aquí en Brasil hay una cultura en el sur, son los gaúchos, hay una cultura en el centro-oeste, que son los vaqueros, hay una cultura en el nordeste, que son los baianos. Entonces son culturas diferentes. Entonces, aquí en el propio país, nuestro propio país, en este lugar, nosotros tenemos que hablar lenguaje que las personas entiendan. La misma cosa pasa en Chile, allá hay araucanos, hay en el norte, ni me acuerdo más allá, hay varios indígenas. Entonces, este mundo globalizado es una aldea, como es llamada, global. Y nosotros entonces necesitamos mapear y saber que podemos hacer misiones en cualquier momento en nuestro país, y tenemos entonces que desvendar, sacar la venda y descubrir este código, lo que se llama hoy día código misional. Y eso es lo que yo entiendo cuando me habla Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice que la palabra, el verbo se hizo carne, y esa palabra, Jesús, habitó entre nosotros. Cuando Él se hace carne, ¿qué es lo que significa eso? Él se identifica sin pecado con el hombre. Y es eso que Pablo va a decir en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Aquel 11 creo que es, aquel mismo espíritu que habitó en Cristo Jesús, que existe en ustedes. ¿Y cuál es el espíritu de Jesús? Exactamente después viene hablando sobre la humillación, sobre la encarnación. Entonces yo tengo que hacer una identificación profunda con quién voy a evangelizar o quién yo quiero llevar para que tenga un relacionamiento correcto con Dios. Entonces yo tengo que me aproximar, dialogar y saber cómo hacerlo. Entender un poco del lenguaje. Entonces, hoy día, aquí por ejemplo, yo creo que en Chile también, cuando digo nosotros, los pastores, tenemos algunos problemas de comunicación.
Porque hay palabras que nosotros hoy día no podemos usarlas. Porque o se ve como un preconcepto, un prejuicio, o se ve como un problema. Por ejemplo, la palabra homosexualismo no se puede usar aquí. Entonces se cambia por homoafectividad. Opción sexual también no puedo, tengo que decir orientación. Y entonces, ¿para qué? Para poderme identificar con estas personas. Fue lo que Jesús hizo. Imagina usted Jesús tocando a aquella mujer de flujo de sangre, esa menstruación perpetua, esa menstruación allí que tenía, el flujo de sangre. Y la Biblia dice en Levítico que quien tocaba a una mujer así sería impuro. Esto es, religiosamente Jesús se tornó impuro cuando tocó a esta mujer a la luz de las enseñanzas de los fariseos. Es por eso que yo veo cuando Jesús, ahora vamos al libro de Hechos, es por eso que cuando yo veo en los primeros versículos de Hechos, cuando dice que por 40 días Jesús está con sus discípulos, yo no sé si los 40 días él estuvo hablando, como dice el texto, y él les hablaba acerca del reino de Dios. Entonces, una cosa importante que el misionero o las personas que evangelizan tenemos que llevar. Yo no puedo llevar mi bautistismo, mi denominación bautista. Yo no puedo llevar mis conceptos morales, mis conceptos culturales como punto de evangelización. Mi punto de misión es el reino de Dios. Entonces, a partir de ese reino de Dios, las otras cosas vendrán. Pero en el hecho aquí, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, tenemos esas características de Jesús hablando en un periodo de 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, y ahí empieza la orden del Señor, que ustedes serán testigos, y él les cita el círculo, vamos a decir, de alcance. Me seréis testigo, como dice, testigo tanto aquí en Jerusalén, la ciudad, en la provincia de Judea, en la provincia de Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esas 4 cosas, la idea es que las 4 cosas acontezcan en la lengua griega, está que esas 4 ciudades sean contempladas juntas. O sea, yo no puedo decir, no, voy a Jerusalén y dejo Samaria fuera. No, no es la idea. Es que todo tiene que acontecer igual. O alcançar todo esse mundo. E o que acontece, então? Acontece que os discípulos se acomodaram. E se você lê o livro de Hechos, e aqui vamos encontrar, então, talvez, o primeiro momento em que Deus faz alguma coisa especial para que os discípulos se acuerden ou a igreja se acuerde, quando viene a perseguição, ou a persecução, desculpe, por causa de los milagros que estaban aconteciendo, por causa de Esteban que estaba hablando. Y ahí viene entonces Hechos capítulo 8, cuando después del discurso de Esteban acontece, vamos a decir, el primer movimiento donde los discípulos tienen que salir para, en esta dispersión, para huir tanto de Paulo, tanto de la persecución, como dice, en aquella ocasión de ser caído, en aquel momento hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y ahí usted ve que Jerusalén entonces se quedan los apóstoles y todos los demás van a predicar o mejor, son esparcidos por toda la Palestina y ahí van a llegar a los lugares más al norte. Es interesante que en el capítulo 2
ya tenemos otra acción, solamente que ya aparece el Espíritu Santo en el capítulo 2. En el capítulo 2 nos tenemos la acción directa del Espíritu Santo. En el versículo 10 y 11 usted puede ver todas las etnias que habían para alcanzar a través del Espíritu Santo el mundo. 11, creo que son 11 etnias, 11 países que están representados ahí, que son judíos y temientes a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Ellos terminan la fiesta del Pentecostés y ellos vuelven a sus países, vuelven a sus tierras. ¿Y qué es lo que llevan? Llevan el mensaje. Entonces aquí nos tenemos dos movimientos, vamos a llamar misioneros, de personas que conocen el lugar donde están. Ellos hablan la misma lengua, ellos saben qué es lo que escucharon y qué es lo que van a llevar. Algunos estudiosos piensan que son los primeros convertidos que van a llegar a Roma y establecen la iglesia de Roma, que más tarde va a ser la principal iglesia. Algunos dicen que, o los católicos romanos dicen que fue Pedro, pero parece que no es bien Pedro. Parece ser este grupo que salen de aquí romanos y van hasta Roma, donde van a establecer una iglesia romana o una iglesia en Roma. Observe que estos hombres, estas mujeres, hombres, deben haber mujeres, pero el texto, por cultura, aparecen los hombres. Observe de que estos hombres son, entre comillas, usando nuestro lenguaje, son nuevos convertidos. Son personas que recibieron impacto del mensaje, un impacto de la palabra de Dios, de la predicación bíblica de Pedro, y ellos no fueron preparados, no pasaron por el seminario bautista de Jerusalén, ni hubo una primera iglesia bautista de Jerusalén que los mandó. Estos aquí estaban literalmente cumpliendo aquello que Jesús dijo. Y en cuanto ustedes van, hagan discípulos. Y ellos fueron y establecieron entonces las iglesias en Roma y en otros lugares, Antioquía, en fin. Bueno, este es el inicio de la iglesia de misiones. Lo que yo quiero llamar la atención son dos cosas. Primero, Hechos 2, la acción del Espíritu Santo, y Hechos capítulos 7 y 8, la acción de una persecución para que misiones sea hecha, o la importancia que Dios le da a este llamado. La iglesia se olvida, nosotros pastores fomos culpados, más que seguro. Nos olvidamos, ¿por qué? Porque nos preocupamos con cosas que no son tan importantes. Construir un templo, hacer un montón de cosas y tener un lindo templo, que no es nada malo, pero sabemos que no es lo esencial. Lo esencial son personas que se dediquen a predicar el evangelio. Hay una palabra aquí, se usa mucho aquí, que se dice más o menos, para usted ver cuáles son los valores de su iglesia o cuáles son los valores de su familia, vea dónde usted gasta más plata. Y ahí usted va a descubrir dónde está su corazón, dónde está lo principal. Tal vez usted diga, bueno, yo no tengo mucha plata. Bueno, los 100,000 pesos o los 10 millones que Sergio gana por mes, entonces lo puede ver ahí, a dónde se van de esos 10 millones que Sergio gana, esa platita, que él se la vea si realmente a dónde están los valores de él para a dónde está el gasto mayor. O usted vea en su agenda también, donde usted pasa más el tiempo. Entonces, una manera. Entonces, cuando usted ve leyendo el libro de Hechos, usted va a comenzar a ver una iglesia que constantemente está avanzando y conquistando personas para el evangelio o para el reino de Dios. Entonces, en el capítulo 8, nosotros tenemos esa diáspora debajo del Imperio Romano,
que va entonces a llevar el evangelio. Ahí luego viene Pablo y ustedes conocen la historia. Entonces, capítulo 2, capítulo 8, yo llamo una pre-misiones, de un avance misionero. Porque en el capítulo 12 sale Pedro de la circulación y entonces a partir del capítulo 13 empieza desde Antioquía lo que se conoce como el movimiento misionero para los gentiles. ¿Qué significa este texto aquí? Este texto de misiones significa que, primera cosa, es que la iglesia, la primera cosa que hace es misiones. Vea usted que en el texto dice así, en la iglesia de Antioquía, Antioquia o Antioquía, los dos. En la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, ¿ya? Barnabé, Simeón, llamado Níger, y tenemos Lucio de Cirene, Manaén, y también que fue llamado con Herodes, criado con Herodes, o tetrarca, y Saulo. En cuantos adoraban al Señor y jejuaban, y en cuantos adoraban al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, separen Barnabé y Saulo. Mira que interesante que quienes fueron separados no fue aquel hermano que no aparece, fue exactamente los dos mejores, vamos a decir entre comillas. Entonces, misiones, si usted quiere hacer misiones, nos tenemos entonces, la primera cosa aquí es que Dios separa lo mejor que hay en su iglesia, lo mejor que usted tiene en su casa, lo mejor que usted tiene alrededor en torno de usted. Entonces, ¿por qué estos hombres? Dos, porque son calificados. Cuando nosotros hablamos de iglesia que hace misiones, o hoy día usando la palabra misional, entonces, claro que hay estrategias, y Paulo va a usar en todos sus 3 viajes misioneros estrategias bien interesantes para plantar nuevas iglesias. Porque Paulo va en sus viajes misioneros, él hace un círculo, usted puede encontrar en internet los mapas de los viajes misioneros, y él siempre hace un viaje bien interesante, él sale siempre de Jerusalén. Él da el viaje misionero y vuelve a Jerusalén. Esto significa que quien envía misioneros, quien apoya a los misioneros, quien debe investir en los misioneros, quien debe gastar o enfoque, ou mejor, su presupuesto, colocar mucha plata en misiones. Y como yo dije ahora poco, vea dónde está el presupuesto de su iglesia. Y cuando veamos el presupuesto, usted va a ver a dónde están los valores de su iglesia o de su vida. Entonces, aquí en el capítulo 13, en estos pocos versículos, tenemos algunas cosas. Primero, que en términos de misiones o de alguna cuestión misional, vamos a decir, no va cualquier cosa. Van estrategistas, porque el misionero tiene que ser un estrategista. ¿Tá? ¿Por qué? Porque él tiene que leer la comunidad donde está. Él tiene que aprender y descubrir dónde, o cuál es el modo más fácil de evangelizar. ¿Cuál es la palabra que sirve al ambiente? Yo escuché un misionero, creo que se llamaba David Harvey, acho que o nome dele, australiano parece que era, muchos años atrás, en el nordeste de Brasil,
poco después que yo llegué aquí a Brasil, 78, por ahí, 76. Y nunca me olvidé de la historia que él contó. Él dice que fue el que estuvo entre los indios aquí. Y él, fue interesante que él hablaba sobre Jesús, el pan de la vida. Y hablaba a Jesús, el pan de la vida. Y todo el mundo escuchaba, pero nadie entendía. Ahí él quedó preocupado, ahí él fue a preguntar. Y ahí descubrieron que los indios no conocían el pan. Entonces él quería saber, oye, pero ¿qué es lo que toman al desayuno? ¿O qué comen en lugar del pan? No sé, creo que sí ya llegó, hay una mandioca. No, ellos comen mandioca. Entonces ahí después él cambió, él decía, Jesús es la mandioca de la vida. A los oídos del pueblo aquí de la ciudad, se escucha terriblemente mal, parece que es una herejía, pero no es eso. Lo que está habiendo es una comunicación correcta. Y es esto que Pablo sabe hacer muy bien. Entonces, otra cosa importante sobre misiones, el ambiente misional, es que el misionero, quien quiere trabajar, él tiene que conocer su público, él tiene que tener un foco, descubrir entonces la manera específica como alcanzar ese pueblo. Voy a colocar un ejemplo personal. Yo trabajé aquí en una misión intentando plantar una iglesia y nosotros en el tiempo de Navidad, usted sabe, ¿no? Todo es fiesta y todo aquí y allá. Y vinieron el club del barrio, me preguntaron si nosotros podíamos emprestar algunas cosas. Claro, le dije, podemos emprestar algunas sillas, algunas cosas. Pero ahí surge la idea, pero ¿por qué nosotros no podemos nos juntar a ellos y hacer nuestra parte de lo que ellos quieren hacer, la fiesta de Navidad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? En vez de usar aquel domingo para hacer nuestra fiesta de Navidad para los niños, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Lo que nosotros íbamos a hacer en el templo, lo llevamos para la plaza. Y allá hicimos la fiesta de Navidad con los niños y con el público que pasaba. Tenía personas que tocaban otra música, otro vendía no sé qué, y nosotros estábamos en el medio. Y era la fiesta de Navidad del barrio. Y eso nos abrió las puertas. Eso nos abrió las puertas. Al punto de que ya venían las personas a nuestra iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros no dejamos de celebrar la Navidad como nosotros pensamos, hablar de Jesús, que Jesús nació. Allá había viejito Pascuero, Papá Noel. No importa, deja a ellos ahí. Y yo estoy aquí hablando de Jesús y las niñas que evangelizaban le preguntaban, ¿usted sabe lo que se hace la fiesta? ¿Qué es lo que es eso? Sí, en Navidad, viejito Pascuero, y aquí sí, pero hay algo más importante. Y ahí empezaban a evangelizar sobre Jesús. Y por increíble que parezca, yo visité a una señora y una vez ella me dijo, parece que la familia, inclusive ella era hermana de un pastor de la Asamblea de Dios, y ella me dijo, pastor, yo necesito ir a la iglesia. Yo le pregunté, ¿más por qué? Y ella me dijo, mire, mi hijo me preguntó, yo le pregunté a mi hijo, ¿qué se celebra ahora en abril, que era la semana llamada Santa? Y él me dijo sobre el viejito, sobre el conejo, no sé si allá en Chile tiene, el conejo que trae huevos. Aquí es la fiesta de la vida. La fiesta de la vida aquí se entregan huevos de chocolate. Entonces no hay celebración, la mayoría de la Pascua de la muerte de Jesús. Y él llevó un susto, dijo, no, le dijo, ¿tú sabes quién es Jesús? No, no sé. Y el niño tenía unos 6, 7 años y esa mujer había pasado 10, 12 o tantos años en la iglesia y nunca le había hablado de Jesús al niño. Entonces usted ve que
parece que las personas ya se acostumbraron tanto con las fiestas que hay sociales en el mundo, que están sustituyendo la persona de Jesús, la muerte de Jesús, y nosotros estamos nos apartando del mundo. No hacemos la fiesta del huevo ni de la Navidad. Entonces nos escondemos en la iglesia y ahí hacemos nuestras fiestas. Pero ¿por qué no vamos a hacer la fiesta ya en el medio de ellos? Y mostrar a Jesús, mostrar la muerte de Jesús, en fin. Entonces, ¿qué es lo que Pablo va a hacer ahora? Él va a salir, va a viajar, y cuando nosotros vamos viendo los viajes, que no vamos a ver ahora, pero podemos ir viendo, estudiando, usted va a ir viendo que en cada lugar él hace una manera diferente. Él va a practicar un mensaje diferente. Por ejemplo, simplemente para colocar un ejemplo para usted entender de la inteligencia que tiene que tener evangelística, vamos para Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, para mí, es una historia interesante, porque el texto en Hechos capítulo 17 muestra cuando Pablo sale de Tesalónica y él va para Atenas, ya en el capítulo 17, versículo 16. Y vea cómo es interesante cuando paramos y observamos. En el versículo 16 dice, en cuanto esperaba por ellos, Lucas escribe, en Atenas, Pablo quedó profundamente enojado al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos temientes a Dios. Y también en la plaza principal, dos lugares diferentes, con los judíos y en la plaza principal. Y yo tengo la seguridad de que no usó el mismo discurso, ni con los judíos, ni en la plaza principal, ni tampoco, sigamos el texto, bien, todos los días. Algunos filósofos epicureos y estoicos empezaron a discutir con él. Algunos preguntaron, ¿qué es lo que él está haciendo, ese hablador? Otros decían, parece que él está anunciando dioses extranjeros. Pues Pablo estaba predicando las buenas nuevas al respecto de Jesús y de la resurrección. Entonces lo llevaron a una reunión en el Areópago. Vea usted, Pablo, ahora, cómo él hace su discurso. Él habla con los judíos, él habla en la plaza pública, ágora, y él ahora va para Areópago, donde están los filósofos. Entonces, hacer misiones, hay que tener varios discursos, varias narrativas. Para los judíos eran las escrituras. Para la plaza pública era otra cosa. Y ahora son los filósofos, estoicos y epicureos. Y si usted lee el discurso, él no habla nada de Jesús. Usted puede ver. No dice, cuando Pablo está allá hablando con los filósofos, él habla la filosofía de esos filósofos. Él saca de los argumentos filosóficos de ellos y él toma esos argumentos filosóficos y empieza a usar para evangelizar, lo que se llama punto de contacto. Para evangelizar, para hacer misiones inteligentes, yo necesito descubrir en ese mundo, sea mi barrio, sea la ciudad, sea una persona, yo necesito encontrar ese punto de contacto. Y Pablo lo encontró en los filósofos.
Porque él no salió a decirle, ustedes están equivocados, ustedes están engañados, ustedes están, como diríamos buen chileno, están chamullando, ¿no? No, Paulo entonces usa un discurso. Y él cita entonces los filósofos. Y en el final de ese discurso, lo que causa escándalo y conmoción es la resurrección, no es Jesús. ¿Por qué? Porque él tocó un asunto muy, muy serio para estos filósofos. Entonces, lo que nosotros tenemos en Misiones, en el libro de Hechos, Pablo va a encontrar eso, usted va a ver con los samaritanos, y no es Pablo, claro que es el Espíritu Santo, usando Pablo, y él va haciendo estos puntos de contacto para poder entrar con el Evangelio. Entonces, el punto de contacto que nosotros necesitamos siempre estar a descubrir. Cuando muchos años atrás, recién me había formado aquí, había hecho curso de bachiller en teología, yo hice un curso de evangelización. Yo aprendí una técnica que es infalible para mí. Yo no sé si se la enseñé a Sergio allá en Chile. La técnica es una frase, fiel. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Cuando yo entraba en una casa, que hacía una visita, yo no hablaba del Evangelio primero. Ya sabían que era pastor, alguna cosa. La primera cosa que yo preguntaba era sobre la familia. Todos nosotros, si me preguntan a mí, usted es abuelo, ahora yo soy abuelo, mi nieta está con 6 meses. Ay, como todo abuelo es linda, maravillosa, es la más linda de las mujeres. Ustedes saben. Entonces, la primera cosa que pregunto es casado, sus hijos, y en fin, esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay una tentativa de hacer un contacto? La segunda es mirar dónde usted está, en mirar alrededor, en la casa. ¿Qué es lo que tiene? Tal vez aquí se usa mucho la pesca, aquí pesca mucho. Y generalmente los brasileños van y pescan bastante, y también el fútbol. Entonces, si tienen una foto pescando, la primera cosa que preguntar son los intereses de él. Ve muchos libros, le gustan libros. Ve una foto del equipo, se habla del equipo. Entonces, puntos de contacto, los intereses personales de la persona. El otro siempre tiene que estar en primer lugar. Esto es lo que Pablo está haciendo. Esto es lo que los misioneros en el libro de Atos hacen. El otro siempre está primero. Y ahí entonces viene la palabra fiel. Ahí a partir de ahí ya gané la confianza. Y ahí yo puedo entrar en la experiencia religiosa de la persona, de traer. Usted es católico, espiritista, creo que es. Entonces, busca el punto de contacto. Y eso me hace acordar de la persona, el otro siempre primero. En esa fiesta de Navidad que nosotros hicimos junto con el barrio, mi esposa estaba trabajando y hay un tipo de brazalete que se colocan los niños y se va cada bolita de un color significa alguna cosa, pecado, salvación. Y ahí mi esposa fue colocándole y hablando a una niña, una pequeña niña. Y esa niña no entendía mucho, no le quería entender. Y ahí el papá estaba atrás. Le dijo, no, es que somos budistas. Entonces mi esposa inteligentemente mudó el diálogo, ¿no? Para poder no perder la oportunidad de hablar de Jesús, pero sin ofender el budismo o la práctica de ello. Porque si yo le digo como una, sal Satanás, para atrás Satanás, nunca más lo veo. Él jamás va a mirar a mi cara. Por más santo que nosotros seamos, por más espirituales que nosotros seamos, jamás seremos igual o mejor que Jesús.
Y Jesús nunca hizo eso. Hasta el propio demonio hablaba primero, porque el demonio se mostraba quién él era. Entonces, el famoso punto de contacto. Entonces, la letra E es la experiencia religiosa. Escuche lo que el otro tiene que, o qué el otro piensa de Dios, qué el otro piensa de Jesús, qué el otro piensa de María. Escuche, observe. Paulo hacía eso. Es por eso que él fue convidado, mismo debatiendo. Si él debatía es porque escuchaba el otro. Y él fue llamado. Vamos para allá, Paulo. Tu conversación es muy buena. Vamos a llevar ahí al aerópago, en el centro de todo debate filosófico religioso. Y ahí Paulo entonces no pierde la oportunidad y termina en la resurrección de Jesús sin hablar en nombre de él. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender en ese punto de contacto. El libro de Hechos, entonces, es un libro que viene cumpliendo a Hechos 1:8. En Jerusalén, ahí él va para Samaria por causa de la persecución, capítulo 8, y a partir del capítulo 13 va hasta los confines de la tierra. Y de allí Paulo sale entonces en sus 3 viajes misioneros, y la cuarta va para Roma, y que es interesante ver de que Paulo se queda en Roma y Lucas nos muestra la muerte de Paulo. Es una cosa que lamentablemente Dios no quiso que supiera cómo Paulo murió, vamos a así decir, contar la historia de la muerte de Paulo. Sabemos que murió por causa de otras historias, por causa de otros escritos, otros livros apócrifos, ou história universal que mostra que Paulo murió de uma maneira, Pedro murió de la outra, enfim. Pero lo importante es que parece-me que el libro de Hechos, me parece, muestra que ellos dentro do seu tempo, observem bem, dentro de seu tempo, para eles, me parece, é uma ideia minha, o que devo ter leído em algum lugar ou escuchado, parece que eles cumpriram cabalmente a missão. Porque Paulo disse, eu quero ir à Espanha, que era para eles o fim do mundo. Eles não sabiam nada da China, não sabiam nada de outros, de uma Amazônia aqui de Brasil, que se está falando nos últimos meses, las quemadas aqui em Brasil. Não sabia nada de um lugar que um dia seria Chile. Então, humanamente, vamos ver assim, vamos pensar da perspectiva possível de Paulo, é que eles chegaram até o fim do mundo. Ou seja, é um desafio para nós que agora sabemos de que existe uma Patagônia, uma Antártida, é saber se nós chegamos onde, ou melhor, se nós chegamos na perspectiva que Paulo tuvo, cumpri minha missão, cheguei ao fim do mundo, ou pelo menos tive o desejo de chegar à Espanha, morri antes, mas eu queria ir à Espanha, que era o fim do mundo. Então, nosso desafio à luz do livro de Hechos, exatamente terminando com Paulo, é pensar de que a igreja de Jesus, no século XXI, ela deveria pensar se ela conseguiu cumprir sua missão até o fim do mundo. E está mais fácil porque temos internet, podemos entrar na China, nos lugares cerrados. Enfim, pero todavía hay lugares, por ejemplo, aquí en Brasil hay 100 y tantas tribus que nadie conoce, no ha entrado personas adentro. Cuando llegué en 76, 75 a Brasil, yo me acuerdo que fui visitar los Chavantes, allá en el norte. Entonces ya había un grupo de evangélicos, se estaban levantando iglesias en el medio de los Chavantes. Cuando estuve en Mato Grosso do Sul, aqui
a 1000 kilómetros de Sao Paulo. Allá hay otros también, los Yanomamis, que también ya están siendo evangelizados, ya hay iglesias evangelizadas, pero todavía hay centenas de iglesias, o mejor, de tribus, de etnias, que no saben nada de Jesús. El otro día pasaron en la televisión, alguien tuvo la suerte de grabar un grupo de indios que nunca tuvieron contacto humano. Y alguien tendrá que ir allá, porque la Biblia dice que cuando acontecer todas las cosas y llegar el fin, tendremos de todas las tribus, de todas las razas, tribus y lenguas. Y no sé cuántos millares, centenas de lenguas hay en el mundo, no tengo idea. Entonces, el libro de Hechos es un libro misionero que termina con un hombre llamado Pablo, que tiene, en mi comprensión, en mi estudio, tiene por lo menos el sentimiento, la perspectiva, como tal vez Pedro también podría haber tenido, de que él llegaron, o la iglesia de ese tiempo llegó al fin del mundo cumpliendo Hechos 1:8. Serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, tal vez yo parta para las Cucuyas y no sabré porque todavía hay centenas de tribus. Yo no puedo ir, pero hay otros que van. Yo puedo orar, yo puedo contribuir y yo puedo ir. Yo sé que posiblemente no iré, pero me quedan dos, orar y contribuir. Sé que el chileno, como el brasileño, pasa por crisis, pero las crisis son superables. Ahí nuestro hermano Oscar hablaba nuestros hermanos argentinos. Imagínense ustedes 35% del dólar. Es un absurdo. O sea, un dólar más 35%. El dólar está en Chile aproximadamente unos 700, 800 pesos, más 35%, pasa sobre 1000 pesos. Y eso cuesta. Y ahora imagina, y con eso termino, imagina que hay muchos que dejan muchas cosas. Dejan sus profesiones, dejan sus familias y parten para misiones. Y eso que nosotros muchas veces no miramos y no nos preocupamos, que hay gente, hay personas, hay hombres, mujeres, familias que se envuelven con misiones y parece que ellos tienen que ellos tienen que arreglárselas como puedan. Cuando la responsabilidad de hacer misiones no es de una persona, no es de una familia, no es de un matrimonio. La responsabilidad de misiones de la iglesia que toma este valor que Dios dio, valor central de la iglesia de Jesucristo, que es hacer misiones, cumplir el ID de Jesús. Que Dios les bendiga y esperamos que Dios use a ustedes en este campo de misiones. Pastor Oscar. Obrigado, siervo. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Disculpe, portuñol. Portuñol. Algunas preguntas. Solamente quiero complementar que hoy día hay registrados más de 7000 idiomas en el mundo. 7070, 7100, por ahí bordean. Se consideran lenguas, no idiomas, porque generalmente una mala categorización es que los idiomas grandes como español, inglés, portugués, chino, son lenguas y las pequeñitas que hablan un grupo de personas son ¿cómo se llaman ellos?
como que le bajan el nivel, pero en realidad todas las lenguas o los idiomas son en el mismo valor ante el Señor. Así que hay más de 7000 lenguas en el mundo hoy día. Eso, para complementar nada más. ¿Alguna pregunta, hermanos? Aprovechemos al siervo Miguel Aguilera. Puede ser que entendieron todo o no entendieron nada. Claro. A mí me sucede que después que lo vuelvo a leer, ahí recién, hora después, hora más tarde, va a haber alguna pregunta, pero esto va a ser en una semana más. No importa, ahí usted le manda un correo al hermano Oscar y el hermano Oscar me lo manda. Sí, no, Me lo manda a mí también. Vale, gracias. O le mandé la invitación. Po. Claro, adjunta la invitación. Adjunto la invitación. No, a usted le pide a Sergio que me la traiga. Claro. Ah, Sergio hace años que está viniendo a Brasil. sí. Ahora la disculpa la pandemia. Ahora, Ahora justo que que estaba en quería, pandemia, todos quieren salir. justo que quería ir para allá, salió la pandemia. Bueno, ¿alguna pregunta? No, agradecer más que nada. Quiero hacer una pregunta. Disculpe, hermano. Sí, haga la pregunta nomás, es más importante la pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que todo, bueno, darle las gracias también, como decía el hermano, por esta tremenda clase también. Y mi pregunta va más que nada por el mensaje en particular dentro de un contexto quizás que nosotros no conocemos, que tiene que ver con el código con el que nos podemos comunicar, por ejemplo, con ciertas personas que son de otra cultura. ¿Cómo llegamos a la correcta transmisión del mensaje, quizás estando en una cultura que no, como decía usted, quizás que no sepa del pan, o que no sepa quizás de un cordero, o que no, porque yo una vez escuché una historia de unos esquimales también que no sabían unos misioneros que no sabían que existía un cordero, y también lo cambiaron por una foca o por un lobo de mar. Fue súper interesante entenderlo de esta forma. Entonces, yo creo que, bueno, la pregunta en realidad es cómo yo me doy cuenta, es cosa de experiencia, de tiempo, del conocimiento quizás empírico de la persona o de la cultura en particular. No sé en realidad cómo es el tema. Yo creo que el mejor modelo, lógicamente, es Jesús. Y ahí yo me hago una referencia a Juan capítulo 4 de la mujer samaritana. Jesús, ahí, la mujer samaritana, él le dice una cosa bien interesante: dame de beber, quiero agua. No sé si nosotros no nos percibimos, pero muchas veces nosotros llegamos nos mostrando que tenemos todo. Yo siempre digo que la mejor manera de decir a una persona es decir: oiga, usted tiene lo que yo necesito. Entonces usted llega a una persona, por ejemplo, el carnicero, no sé, cualquier otra cultura. Entonces no se puede llegar con un mensaje que no va a entender. Entonces mostrar de lo que el contexto del que él tiene, que él vive, las cosas que él tiene, ¿tá?, son valiosas para él, y usted también las cataloga como valiosas. Mismo que sea una cuestión religiosa, porque usted reconocer de que, un ejemplo, un árbol que la mujer, el hombre, el hindú, no sé, adore, para él es valioso. Entonces, ese respeto del valor que él le da a ese árbol, a ese objeto, es que yo debo reconocer, no en el sentido de adorar, mas respetar. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Jesús tenía todas las razones para no hablar con la mujer samaritana. Primero, él estaba cansado. Segundo, sed. Tercero, la mujer samaritana, o mejor, era samaritana, y los samaritanos, el propio Juan dice, no se hablan. Cuarto,
mujer jamás poderia hablar com um homem. E Jesus foi e falou com ela. Se ela fosse casada, poderia ser acusada de adultério e pedir divórcio. Né? E quinto, parece que ou era uma mulher pecadora. E Jesus era santo. Ou seja, tinha 5 razões para não falar com essa mulher. O que é o que ele hizo? Ele chegou com uma necessidade de ele. Entende? Então, eu creio que nós temos que aprender essa mecânica, essa dinâmica de Jesus. Eu tenho o evangelho, eu quero transmitir o evangelho para essa pessoa. Então, que é o que essa pessoa tem, onde eu posso fazer, o que Paulo hizo, o ponto de contato. Jesus dijo, dame de beber, tengo sed. Então, essa é porque nós fuimos, talvez, evangelizados por um método, vamos assim dizer, de vencedor, né? Somos invencíveis, temos a Deus a nosso lado, isso é uma grande verdade. Mas para isso nós temos que mostrar nossa humildade também. Eu creio que por aí, modelo de Jesus. Muchas gracias. Está súper claro. ¿Oi? Perfecto, muchas gracias. Una pregunta. Mencionó el concepto de fiel es un acróstico para ir detallando, pero no entendí algo. Era de familia. Preguntar sobre la familia. Ya. La I, hablaste sobre puntos de contacto, pero ¿cómo es la I de qué? Intereses personales. Intereses. Ah, intereses. La E, experiencia religiosa. Que la persona hable sobre qué ella piensa de Dios, de Jesús, de salvación, si va para el cielo. Perfecto. ¿Y la L? Ahí a él es la pregunta. Si usted muere hoy día y llega a la presencia de Dios y Dios le pregunta por qué yo debo entrar, yo debo dejarte entrar al cielo. Ahí va, generalmente, porque fui bueno, no, yo no voy a entrar, me van a mandar para el infierno. Ahí la respuesta. Evidente que se dice porque yo acepté a Jesús, ahí ya. Bienvenido, hermano, le dice usted. Ya. Sí, levantamiento espiritual y levantamiento espiritual, le llaman aquí. Ahí está. Muy bien. ¿Algo más? Sergio, ¿ibas a decir algo, parece? Sí, me tocó una vez ir en una pequeña avanzada misionera al Alto Biobío, zona mapuche. Y yo estaba fresquito, que le escuché a una persona que decía, cuando usted vaya al campo, predique de lo que usted ve en el campo. Y me acordé en ese momento, yo obviamente estando en la cordillera, casi cruzando Argentina, no iba a predicar, por ejemplo, Jesús caminó sobre el mar. Difícilmente ellos iban a conocer el mar y tal vez nunca lo iban a conocer y entonces, por lo tanto, tenía que buscar el enganche, como podemos decir, con lo que ellos ven, la tierra, los animales, un poco la cultura de ellos también. De esa forma poder llegar a las personas. Bueno, no hay ningún indio aquí, los indios son medios porfiados de repente. Bueno, Maricho Huevo. También es porfiado. Estamos en mi zona, hermano. Estamos en Temuco. Sí. Y por lo tanto, el mensaje para ellos obviamente tiene que ser pensado mirando desde su perspectiva, no de lo que yo creo. O sea, lo que yo creo acerca de Jesús es válido, obviamente.
y que eso no tiene cambio, va a ser inmutable, como la palabra, como Dios mismo, como su poder, como la obra que Él hace, pero el mensaje no es mirado como yo quiero, sino que como ellos tienen que verlo, para que lo recepcionen de la mejor forma, de la mejor manera. Así también, por ejemplo, cuando nos toca ver a la gente de la calle, también hay que buscar la perspectiva la perspectiva que ellos quieren escuchar. No obviamente adornarles el evangelio, eso es muy distinto, sino hablarles de sus intereses para poder entrar y llegar hacia ellos. Esto lo aprendí de mi gurú, obviamente, José Miguel. Algunas cosas que quedaron en la retina ahí y hoy en día se practican. Por ejemplo, la iglesia, yo le decía al pastor Oscar, que la iglesia donde estamos nosotros ahora, estamos en el centro, donde por un lado hay una situación precaria, de drogadicción, violencia, y menos de una cuadra está un barrio mucho más mejorado. Entonces, ahí tenemos que tener las dos perspectivas en este momento, tener las dos visiones y saber de qué es lo que vamos a hablar y de cómo vamos a predicar el evangelio. Así que, y agradecido más que nada también, después de escucharlos después de tanto tiempo, a Oscar, que no lo veo hace tantos años, tantos cafés, tanto, no sé, de todo un poco, sin vernos. Y el pastor José Miguel también, ahí bueno, siempre está la comunicación ahí. Agradecido de poder escucharle en esta tarde. Muchas gracias, Sergio. Sí, queremos hacer un taller, yo creo que en 15 días más, a mediados de octubre, con el pastor José Miguel, o Miguel Aguilera, y estaba pensando que este tema de enganche o de puntos de contacto, hemos dado en el IMT un taller, un tema, un módulo que se llama Puentes Culturales. Puentes culturales, eso es pertinente a lo que estamos hablando hoy, y realmente es como ver y establecer un puente entre la cultura, cualquiera que sea, y la Biblia, y a través de eso cruzar ese puente para presentar el Evangelio. Bueno, hay hartos temas que podemos ir viendo, pero ya le anticipamos que si Dios quiere en 15 días más, vamos a volver a hacer un taller con el pastor José Miguel, así que vamos a orar y que muchos más hermanos se enganchen y participen con nosotros. El 12 de octubre es feriado, no es Día del Descubrimiento de América. Feriado. Es feriado. Día lunes. Es día lunes. Sí, puede ser una buena fecha, no sé. ¿Qué piensan los hermanos? Trabaja. Amén. Puede ser el 2, así que vamos a planificar nuevamente dos módulos más y vamos a ver que sirvan para bendecir. Bien. Con respecto al horario, ¿sería el mismo horario? Mira, ¿seríamos a las 6? Lo que pasa es que en principio lo habíamos planificado en la mañana, pero nuestros hermanos de Puerto Natales y una hermana que no se conectó me pidieron en la tarde porque estaban ocupados, trabajaban. Entonces, nosotros somos material disponible. Si a ustedes les parece bien en la tarde, hasta a las 6 o más tarde, está bien, no sé, aquí mayoría manda. Para nosotros sería bueno el horario que de hoy, a las 6. Ya. Cuando Yerko, ¿está bien? Perfecto. Bueno, ahí vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales, Facebook. Ese día es feriado. Es feriado, No creo sí. que trabajen todos. La mayoría. En casa. Sí. Horario por mí no hay problema también. No, yo quería saber cuando marque la fecha, o si confirma el día 12, yo voy a hacer algunos cursos y ahí yo me ajusto a su horario. Sí. Podemos dejarlo ya ese día lunes 12 de octubre y comenzamos a promocionar y a motivar a otros hermanos para que puedan compartir con nosotros. A las 6, buena Sí. fecha para Chile. Buena Sí. fecha, 12. Ya. ¿Hermana Marisol?
¿Sí? Mi esposo quiere hablar. Sí. Va. Ahí estaba. No, que no lo había visto. Bueno, Bueno, primeramente, bendecir acá a hermanos, pastores, darles las gracias igual por tanto al pastor Oscar como al pastor Miguel, por tomarse el tiempo igual y de enseñar la palabra de nuestro Señor. Más que nada agradecer y esperando nuevamente que Dios disponga para que podamos tener este otro taller y obviamente no quedar solamente en eso y ser unos buenos hacedores de la Amén. palabra. amén. Gracias, Amén. hermano Héctor. Amén. Bien. No habiendo más preguntas, vamos a terminar y vamos a dar gracias al Señor. ¿Alguien que desee orar para no imponer? Aquí estamos en democracia, dijo el pastor Miguel Aguilera. Hasta ahora tenemos democracia, hasta ahora, Dios mío. Mano Yerko, ¿puedes orar? Perdón, mano. No, Ya. el hermano Yerko nomás. Perdón. Ok. Amén, oramos al Señor. Amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te alabamos, Señor. Señor, vamos a tu presencia a través de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te damos muchas gracias, Señor, por tus dádivas, por tu amor, Señor, por haber pisado esta tierra, Señor, y haber muerto en la cruz por nosotros. Señor, porque como dice tu palabra, estábamos completamente destituidos de tu gloria, Señor, pero a través de tu sacrificio fuimos nuevamente reconciliados contigo, Padre. Amén. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros y ayúdanos también a poder llevar a cabo esta gran comisión que es predicar el Evangelio, Señor, a toda criatura, Señor, sin discriminar, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tus palabras, Señor, fielmente, Señor. Y damos gracias, Señor, por esta posibilidad de poder aprender cada día más de ti. Señor, gracias por los pastores, Señor, por el pastor Oscar, por el pastor Miguel, por mis hermanos, por poner esto en sus corazones, Señor, y poder, Señor, compartir, Señor, esta gran bendición, Señor. Te pido que nos bendigas y que nos podamos seguir aprendiendo cada día más de ti, Señor, y dar por gracia a lo que también hemos recibido. Te alabamos, toda gloria te pertenece a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.